esta mañana para adorar su nombre. Estamos en un periodo del año donde hay lo que le llaman el espíritu de la Navidad. Pero en esta mañana vamos a tratar de ver lo que el Señor quiere que nosotros entendamos en este periodo y en todas las ocasiones festivas del año. Quisiera que me acompañaran, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 3. Libro de Éxodo, capítulo 3. Y quiero decirle a Ashley, yo sé que hay dos Ashley, una que no alcanzó regalo y la otra que tenía y se lo pasó. Quiero decirle a esa Ashley que personalmente le vamos a llevar un peluche. ¿Está bien? Y no es que me parezca Santa Claus ni que lo soy, pero hacemos esta promesa. ¿Está bien? Y en televisión también. Bien, vamos a leer el pasaje de esta mañana, que es Éxodo capítulo 3. Dice la palabra: y apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te llegues acá, quita tu zapato de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Vamos a tener una oración, hermanos. Querido y bondadoso Padre que estás en los cielos, en esta hora, al abrir tu palabra, pedimos la presencia del Espíritu Santo, que Él esté en nuestro medio, Él pueda ser nuestro maestro, Él pueda ser el que hable a través de este siervo, para que podamos acercarnos más a ti, podamos apreciar lo que tú has hecho por nosotros y lo que continúas haciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se habla mucho de la Navidad, es el nombre que nosotros hemos adoptado para este periodo. Para dentro de unos cuantos días estamos ya celebrando la víspera y celebrando el día de la Navidad. En realidad no debería llamarse Navidad, sino Natividad, porque es la palabra que más se acerca a lo que este periodo de tiempo significa para los cristianos y para el mundo en general. Pero también en realidad, al pensar en la Navidad o en este periodo, en este tiempo del año, Natividad, como queramos llamarle, deberíamos pensar más en un concepto que aparece en la palabra de Dios. Un concepto quizás no delineado en palabras o articulado, pero aparece el concepto. Y más que un concepto, es nuestra salvación, hermanos. Y es la gran verdad de la encarnación. La encarnación de Dios. En el pasaje que nosotros tenemos al frente encontramos a Moisés, un hombre que fue levantado por Dios para realizar una misión muy importante, no solamente para Israel, sino para toda la humanidad. Dios lo salvó literalmente de las aguas. Dios lo estaba preparando para que fuera ese líder que él quería levantar. La vida de Moisés puede dividirse en tres periodos
de 40 años en Egipto como un gran general, dignatario, estadista, adoptado por la hija de Faraón, pero tratando de cumplir la misión de Dios utilizando sus propias armas. Finalmente se va a esa otra etapa de 40 años que iba a anteceder la tercera etapa de 40 años, y aquí lo encontramos a Moisés pastoreando las ovejas de su suegro, y en el momento en que está él realizando esa labor, entonces ve un fenómeno extraño, un fenómeno que yo puedo llamar sobrenatural. Y en la Biblia aparecen registrados fenómenos sobrenaturales. Y no solamente en la palabra de Dios, sino también en la experiencia diaria del ser humano. La encarnación, queridos hermanos, es un fenómeno sobrenatural. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, las declaraciones de Juan el apóstol, dice: el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo de Dios, la palabra que fue dicha y por la cual salieron a la vida todas las cosas. Esa palabra se hizo carne. Es un fenómeno, hermanos. Es algo sobrenatural. Es algo que nosotros no podemos abarcar con nuestra mente finita. Y esa es la característica de lo sobrenatural. Algo que parece violentar las leyes físicas. En cierta ocasión preguntó el sabio Salomón lo siguiente cuando estaba inaugurando el templo, ese grandioso templo. Él hizo la pregunta, el templo era glorioso, era una de las maravillas del mundo antiguo, pero él preguntó: empero, ¿es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Así que teológicamente, hermanos, la encarnación es un fenómeno inexplicable, porque Dios, el creador del universo, se hizo hombre y vino y habitó entre nosotros. Y acuérdense que también es un fenómeno no solamente desde el punto de vista teológico, sino físico, porque dice María cuando recibe la visita del ángel, dice María al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y aunque ustedes ven que el hombre está desafiando las reglas humanas, y ahora últimamente salió una noticia de que un hombre había dado a luz en Argentina, de que un hombre había dado a luz. ¿Usted cree eso? Pues bueno, aquí está la explicación. Ese hombre no es hombre biológica ni genéticamente. Esa mujer no es mujer. Ya hasta me enredé de lo que hacen los seres humanos. Ese hombre no es hombre, es una mujer. Nació como una mujer. Ya, gracias, Señor, porque me sacaste porque estas cosas enredan. Pero el hombre está desafiando y ponen en la noticia: un hombre da a luz. El día que un hombre dé a luz, entenderá realmente lo que es el dolor. ¿No dicen amén las hermanas? Por favor. Yo tengo un amigo que me dijo una vez que él más o menos entendía el dolor de un parto. ¿Cómo? Porque dice, lo más próximo al dolor de un parto son piedras en los riñones. Piedras en los riñones. Hermanos, el fenómeno de la encarnación
desafía las leyes físicas. María misma dijo: yo no sé cómo esto va a ser. Yo soy virgen, estoy desposada, porque habían unos niveles legales en ese tiempo, que primero venía un compromiso. En fin, ella estaba comprometida con José, pero no había tenido relaciones, y ella preguntaba: ¿cómo puede ser esto posible? Y hermanos, aquí está Moisés. Ve un arbusto, una zarza, y entonces dice la Biblia que para él el fenómeno era que el árbol, un árbol pequeño, ardía y no se quemaba. Ardía y no se quemaba. Y ese era el fenómeno que capta la atención de este hombre. Y es lo mismo con la divinidad. Ustedes saben el poder que hay en Dios. Uno de los títulos de Dios es la omnipotencia, y uno de los títulos de Dios también es la omnipresencia, y otro de los títulos de Dios es la omnisapiencia. Omni significa todo. Dios tiene todo el poder, y todo ese poder se concentró en una persona, en Cristo Jesús. Ahora, ¿no se dan cuenta ustedes de algo interesante en este relato? ¿Qué estaba haciendo Moisés? Dice la Biblia que él era pastor de ovejas. Vaya cambio, ¿no? De estadista a pastor de ovejas. Y entonces él estaba en sus labores cotidianas, que ya se habían convertido en segunda naturaleza para él. Y de repente, en medio de esas labores cotidianas, se manifiesta este fenómeno sobrenatural. Y yo quiero decirles, hermanos, que las cosas más grandiosas y gloriosas a veces se manifiestan en las actividades rutinarias que tú y yo desempeñamos en la vida. En tu trabajo, cualquiera que sea tu trabajo, Dios puede darte un destello de lo sobrenatural. Por eso Dios mismo dijo en el Antiguo Testamento: háganme un santuario y yo habitaré entre ellos. Ahora, este santuario no era solamente para hacer servicios religiosos ostentosos, era para el hecho de que Dios viviera junto con su pueblo. Dios viera las actividades rutinarias de ellos, y Dios estuviera con ellos. Ahora, hermanos, no cabe duda de que existe lo sobrenatural. ¿Usted cree eso? No cabe duda de que existe lo sobrenatural. La encarnación de Jesús es un hecho sobrenatural. Y cada vez que los seres humanos vemos algo que se sale de lo normal, cada vez que los seres humanos contemplamos algo que como que viola las leyes naturales, cada vez que nos sucede eso, y esta no fue la excepción, surge dentro del ser humano algo que parece aflorar de una manera automática, y se llama la curiosidad. La curiosidad. Cada vez que nosotros vemos algo medio raro, inmediatamente nos llenamos de curiosidad. Y quiero hablar de la curiosidad un momentito acá. Dice la Biblia que Moisés vio la zarza que ardía y no se consumía, y eso encendió la curiosidad de él. Entonces, como todo ser humano, porque él pudiera ser el líder que era, pero él era un ser humano, dice él: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Voy a ver qué es lo que está pasando.
Hermanos, todos los seres humanos somos curiosos, todos. Y saben una cosa, Dios usa la curiosidad para alcanzar al ser humano. Dios usa la curiosidad para alcanzar al ser humano. En cierta ocasión, Jesús estaba llamando a sus discípulos al inicio de su ministerio, y entonces era uno que le decía al otro: ven que hay un maestro. Y de repente uno de ellos fue a uno que se llamaba Natanael. Y Natanael se le dijo: ven que hemos encontrado al Mesías, el prometido, Jesús de Nazaret. E inmediatamente en la mente de Natanael comenzó a surgir la curiosidad: pero ¿cómo es posible que el Mesías salga de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Y entonces el otro le dijo: pues si tú no crees, ven y velo por ti mismo. ¿Ustedes creen que Natanael se iba a quedar con esa curiosidad adentro? No, él fue para ver, para curiosear, para estudiar a ese nazareno que clamaba ser el Hijo de Dios, el Mesías. Y entonces fíjense cómo Jesús, un maestro de alimentar la curiosidad y encaminarla, dice: he aquí a un varón israelita en el cual no hay que tacha. Y entonces dice él: la curiosidad, ¿y tú de dónde me conoces? Y Jesús le dijo: cuando estabas orando debajo del árbol, yo te vi. En otra ocasión, dice la Biblia que se acercó un fariseo llamado Nicodemo de noche. Y entonces venía con su discurso preparado: tú eres un gran maestro, tienes que serlo, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no sea enviado por Dios. Y Jesús le dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué dice Nicodemo, lleno de curiosidad? ¿Cómo puede el hombre volver a nacer? ¿Cómo puede ser esto? Y Jesús guía a este individuo con la curiosidad para que tenga un encuentro personal con él. Y luego está la mujer samaritana como otro ejemplo. Jesús llega, sabe el prejuicio que existe entre los judíos y los samaritanos. Jesús no anda con una gloria encima, pero le dice a la mujer: dame de beber. Y a ella se le enciende la curiosidad: pero ¿cómo tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy una mujer samaritana? Tú sabes que nosotros no nos llevamos. Y entonces Jesús comienza a incrementar hasta que lleva a un grado superior la curiosidad de esta mujer, y le dice: yo tengo una agua que el que beba de esa agua jamás tendrá sed. ¡Wow! Ya ella estaba, hermanos, lista. La curiosidad que Dios utilizó. Y déjenme decirles que muchas personas se acercan a Cristo Jesús muchas veces por curiosidad. Yo conozco gente que ha venido a la iglesia por pura curiosidad. Por ejemplo, déjenme decirles, hermanos presentes, que las bodas en la iglesia, que los quinceañeros y que aún los funerales son ocasiones donde hay muchos curiosos. Por ejemplo, la gente está acostumbrada a ver una boda en la tradición religiosa donde se crió. Y de repente le dicen: hay una boda en la iglesia adventista. ¿Una boda en la iglesia adventista? Déjame ir a ver qué es eso. Y oye, vienen con cada una de ideas a la iglesia. O un quinceañero. O simplemente vienen y paran aquí a la iglesia para ver cómo nosotros pasamos el sábado. La curiosidad es un elemento que Dios utiliza para atraer a los seres humanos.
Y hermanos, hay mucha gente curiosa en el mundo acerca de la divinidad de la encarnación de Cristo Jesús. Y muchos están estudiando ahora mismo, están leyendo, están yendo a iglesias. Nosotros sabemos que Jesús no nació en la fecha que la cristiandad. No sabemos que Jesús nació en la fecha que la cristiandad dice que nació. No estamos seguros. Puede ser en otra fecha. Pero qué curiosidad puede producir en una persona el que se rodee el ambiente de cosas alusivas al nacimiento de Jesús, a la encarnación. Por eso la iglesia tiene que utilizar eso, hermanos. La Semana Santa debe usar también el Día de Acción de Gracias, debe usar también la Navidad, no al estilo pagano, pero sí para atender a aquellos que vienen por curiosidad a la iglesia. Moisés dijo: yo voy a ver qué es lo que está pasando. A mí esto me parece raro. Yo nunca he visto esto en mi vida. Ahora, Dios utiliza la curiosidad, pero cuidado, Satanás también utiliza la curiosidad. Y déjenme decirle que lamentablemente estamos viviendo en una sociedad guiada por la curiosidad. Y los medios de comunicación, Facebook, las redes sociales se prestan. Por ejemplo, hay gente que ha terminado una relación hace años con otras personas. Tienen un exnovio, una exnovia, un exmarido, una exesposa, que no la ven hace tiempo. Y que si no existiera el internet, y que si no existiera Facebook, no la verían sino hasta que le dijeran: tú sabes que fulana se murió, o fulano se murió. Pero como es una red social, de repente usted en su muro encuentra una foto del ex, de la ex, de aquel, en fin. Y entonces usted comienza a hurgar, a hurgar. Y hermanos, lamentablemente hay matrimonios que se han roto por la curiosidad. Déjame ver cómo luce después de 30 años sin mí. Déjame ver cómo luce. ¡Wow! ¡Qué viejo está! ¡Qué vieja está! Uy, no sabía que tenía nietos ya. Y saben en lo que se cae, algo que Satanás utiliza muy efectivamente, que se llama el morbo. ¿Ustedes han escuchado hablar de esa palabra? Morbo, que viene del latín morbus, que es enfermedad, y técnicamente quiere decir la curiosidad que impulsa a una persona a transgredir. La curiosidad es pasarse los límites, es querer saber al que le dieron 11 cuchilladas, que cómo luce, que yo quiero verla, la fotografía, porque yo nunca he visto una persona que le hayan metido 11 cuchilladas. Yo nunca he visto una persona tirarse del puente y ya usted lo ve, ya usted ve eso. El otro día vi un video de una persona hablando en un puente y en el fondo, en el background, se veía a alguien saltando hacia el río o el mar. Antes usted no curioseaba, no. Pero el morbo, el saber cómo le va a los demás, cómo luce fulano de tal en paños menores. Y eso es un morbo tremendo, con cosas necias y cosas triviales, como que ¿cómo comí hoy? ¿Qué plato comí hoy? ¿Con quién estuve? Y hay gente que vive todo el día en el morbo. Y esta es una sociedad morbosa. Y les voy a decir una cosa: Jesús fue víctima del morbo. Jesús fue víctima del morbo. En cierta ocasión Jesús estaba hablando con los líderes religiosos y Jesús les dijo: ustedes son hijos del diablo y hacen las obras de su papá, de su daddy.
Y ellos le dijeron: nosotros no somos nacidos en pecado como tú. Nadie te va a creer eso de un nacimiento virginal. El morbo. Ahora, y escúcheme bien la transición que voy a hacer, porque esta es una curiosidad. El morbo da la vuelta. El morbo está, de hecho, yo estaba escuchando a un psicólogo que dice que nosotros, todos los seres humanos, tenemos una zona morbosa. Todos tenemos una zona morbosa. Y el morbo da una vuelta y te lleva a algo que parece opuesto, pero que es morbo, vestido de otra cosa. Y saben cómo, le voy a poner un nombre porque tiene un nombre técnico, es la curiosidad reconstructiva o compensatoria, el sentimentalismo imaginativo. Tengo que explicarlo. Llega un punto en que el ser humano ve tantas cosas negativas, tantas tragedias, tantos muertos, tantos crímenes, tanta indecencia, que el ser humano ya no puede aguantar. Eso es estudiado por los psicólogos. Ya no puede aguantar, ya. Ustedes ven que hay personas que dicen: no quiero ver nada más. Y dicho sea de paso, entre paréntesis, el morbo también. Todas esas personas que se la pasan viendo películas de horror y de vampiros que no existen, y de Frankenstein que no existe. ¿Usted cree que existe? No existe. Más que en la mente morbosa de alguien. Eso es morbo. Pero el ser humano ya se harta de ver tantas cosas que entonces en su mente quiere purificar las cosas. Quiere purificar las cosas. O sea, en otras palabras, hacerla más decente. Hacerla más decente. Y les voy a decir que nosotros, todo esto que nosotros vemos aquí, yo sé que lo han hecho con mucho cariño los hermanos, el coro, la cantata, gracias a Dios, maravillosa, las tarjetas, es más, hasta esa esquina de allá, esa esquina caliente que está allá, que se llama Posadas de Belén. Todo eso es una representación. Miren qué lindo el nacimiento, miren qué ovejita más linda. A esa la acaban de bañar porque no le veo ni un sucio por ningún lado. Usted revisa una tarjeta de Hallmark, por ejemplo, y usted lo que ve es un pesebre con una llamita así. Parece que le han metido un lavado a presión con agua, y María y José están con una sonrisa como que: yo acabo de dormir en una suite, aunque me negaron, el mesón tenía aire acondicionado o calefacción. María había viajado encima de un burro turbo por días, y eso debe molestar. Alguien embarazado. María era como cualquier mujer, y llega allí trasnochada. Y José, que el pobrecito tocando puertas aquí y allá, lidiando con malhumorados, llega a ese único lugar, y las vacas y los chivos no dicen ni nada, están ahí todos. Y las moscas, ay, no hay ni una sola mosca. Todo limpiecito. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando llega al tope del morbo, se hastía de eso y quiere sanitizarlo, quiere limpiarlo, quiere hacerlo más atractivo. Pero hermanos, las cosas no fueron así. El nacimiento de Jesús no fue así. Voy a leer esta cita, no es del Espíritu de Profecía, es de un autor que escribe lo siguiente. Escuche bien.
La Navidad no se trata de Jesús naciendo en establos perfectos o familias perfectas o vidas perfectas o aún un mundo perfecto. La Navidad no es eso. La Navidad se trata de Jesús naciendo en un mundo profundamente quebrantado y doliente. Un mundo en necesidad de sanidad y redención. Es Cristo entrando el mundo de la Palestina del primer siglo y en cada tiempo y lugar para traer luz, sanidad, perdón, renovación y vida abundante. Es acerca de Jesús entrando en el dolor, en el sufrimiento de tu vida y la mía, con la promesa de Dios de que algún día toda la creación será iluminada y renovada por la luz sanadora de Dios, y nosotros podemos recibir y caminar en esa luz ahora mismo. Hermanos, póngase por un momentito a pensar en alguien, y yo conozco personas que ahora mismo están pasando por la tragedia de que su esposa o su esposo lo abandonó, y van a pasar unas navidades miserables, solos. ¿Usted cree que eso de noche de paz y haya un canto en alta esperanza, todas esas cosas, la persona no quiere saber de eso? Y verá un pesebre y se echará a llorar, porque recordará que en un pesebre quizás estuvo con su niño, su niña. Verá un Santa Claus, que es, el otro día vi un cuadro que decía un niño preguntándole a Santa Claus: ¿y en qué parte de la Biblia tú apareces? Pero bueno, ahí está Santa Claus. ¿Con qué recepción esa persona va a identificarse con la Navidad? Porque la vida de esa persona está hecha a mil pedazos. Un padre que ahora mismo ha perdido a su hijo. Y quiero decirles, a mí la Navidad siempre me trae malos recuerdos, por lo menos en la segunda parte de mi vida. Porque la primera parte de mi vida, eso sí se la puedo contar, era todo así. El día que había más comida en mi casa eran 2 días. Yo adoraba esos días: Navidad y Año Nuevo. Y lo otro de estar lanzando fuegos artificiales y cohetes. ¡Wow! Y cuando mi papá traía la regalía pascual, él nunca, dicho sea de paso, aprendió a manejar. Siempre era en una bicicleta. Y cuando yo veía a mi papá venir con esa bicicleta y traer esa caja llena de dulces, de pasas, la manzana nosotros la veíamos una sola vez al año. Una sola vez al año. Y todo era alegría. Lo único que, honestamente, le voy a decir algo, hermanos. Esta mente infantil no podía entender algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué el Día de Reyes, que allá celebramos el Día de Reyes, Santa Claus, ese era una ñapa, como yo digo, algo que te daban, un pilón que te daban si acaso, pero el día fuerte era el 5 de enero. Y yo me acuerdo todavía, a las 6 de la tarde nos mandaban a acostar, a mí y a mis hermanos. No sin antes decirnos de que por favor, si queríamos regalos, teníamos que poner hierba. Y mi hermano mayor decía que uno de los reyes fumaba y que le dejara una cajita de cigarrillos ahí. Y mi papá decía, el otro no fuma, pero él fuma cigarro. Así que había que dejar unas mentas y unas cosas ahí. Oigan, mi hermano, y yo siempre pensé que esa era la noche más larga de la vida. Pero claro, a las 6 de la tarde que te manden a acostar a ti, y tú sabías que a las 3 de la mañana te levantabas ahí a buscar. Esos son mis recuerdos de la Navidad, primera etapa. Lo que yo no podía entender, honestamente, es lo siguiente, y por eso hay que explicar a los niños. Lo que yo no podía entender era, ¿cómo si Jesús nacía en diciembre, ya lo estaban matando por ahí en abril o en marzo? Yo nunca entendí eso.
Y aparte de eso, yo desarrollé un odio terrible por un vecino de la casa que se llamaba Caifás. Y yo juraba que él había matado a Jesús. Y que se parecía a él porque tenía una barba igualita a la de Caifás. Esas fueron mis navidades, primera etapa. Luego, en 1986, el año en que yo me gradué de la universidad, mi hermana, el mismo 24 de diciembre, fallece de cáncer. Fallece de cáncer. Entonces, por un tiempo, y después de ocurrir otras situaciones difíciles, yo me puse a pensar, pero ¿y qué tiene que ver ese pesebre tan lindo y tan nítido y tan que huele tan bien con esta vida tan miserable? ¿Cómo se puede relacionar una persona con alguien así o con algo así? Es la manera en que el ser humano ha tratado de describir la Navidad. Pero cuando nosotros leemos en la palabra que Dios se metió en lo ordinario, ustedes saben la crisis que tendría Moisés a los 80 años. A los 80 años, a él lo habían preparado durante 8 años para ser un gran dignatario. Y salió corriendo de Egipto. Y ahora, a los 80 años, aquí estoy, cuidando ovejas. Pero eso es lo maravilloso de la encarnación. Y te quiero decir, hermanos, que la encarnación fue un hecho histórico, pero es un hecho real todos los días de tu vida si tú lo quieres. Jesús está dispuesto a venir a tu desastre. Jesús está dispuesto a venir a tu establo, así con moscas, con animales malolientos, en un clima de inseguridad, en un clima de abuso. ¿Y saben qué? Moisés encontró en ese encuentro con Cristo la misión de su vida. Dice en los versículos 7 en adelante: y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocidas sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, y a los lagares del cananeo y del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y enviarte he a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Encontró un lugar de adoración Moisés, porque él se dio cuenta de quién estaba hablando. No era el fenómeno, era la voz que hablaba. Encontró un lugar de adoración. Y mi oración es que por encima de todo lo que la sociedad consumista ha producido, por encima de tantas ventas, de tanto bombardeo mercadotécnico, tú encuentres un momento para adorar a Cristo Jesús. Y aparte de eso, que encuentres un momento para descubrir tu misión en este planeta. Moisés la descubrió y vio en Dios el Dios de las segundas oportunidades. Yo no sé quién está aquí mortificándose en esta mañana porque hay otros que celebran la Navidad o porque, óigame, cuando usted sale, miren, yo he tenido ese sentimiento cuando he tenido que ir a enterrar a mis seres queridos. Para mí en mi mente todo se suspendió, todo se paró.
Pero cuando salgo del camposanto, cuando enterré a mi papá, a mi suegro, a mi suegra, salgo y yo veo que la vida sigue igual. La gente sigue hablando de sus mismas cosas, la televisión sigue igual. Y yo quisiera en ese momento parar el mundo entero para que entendieran mi dolor, pero no es así. La fiesta sigue igual, hermanos. La fiesta sigue igual. A ti te puede estar llevando quien te trajo, pero la gente sigue celebrando en medio de ese dolor. Que encuentres que Dios todavía te puede usar y que hay más mundos que conquistar. Ahora, ¿cómo lo descubres tú? Y termino con esto. Haciendo lo que Dios le ordenó a Moisés que hiciera. ¿Qué le ordenó Dios? Este es terreno santo. El tema de la encarnación es terreno santo, pero que ha sido manoseado y profanado por el mundo. Ustedes no saben lo que dicen de Jesús por ahí, ni quiero repetirlo aquí. Las películas pornográficas que se han hecho utilizando a Jesús. Las manchas y el descrédito que han arrojado sobre Cristo Jesús. Los preconceptos que nosotros tenemos y los prejuicios sobre la Navidad. Quitemos de nuestros pies todas esas cosas y alleguémonos delante de la presencia de Cristo, nuestro Creador, para que Él nos enseñe a adorarlo como debe ser y para que podamos descubrir también la misión que Él tiene para nosotros. Que cuando termine toda esta fiesta, porque de aquí para abajo es fiesta, hermanos, de aquí para abajo es parranda, eso es pura fiesta, un ambiente festivo. Pero saben que en enero viene, después de toda la fiesta, viene el down, viene la depresión, porque ya nos metieron una dosis de ese excitement, ¿no? de esas cosas sensacionalistas que tocaron nuestras emociones. Que aprendamos a adorar a Cristo Jesús en la quietud de nuestra relación con Él. Y aprendamos a amarlo. El Señor me los bendiga grandemente en el año 2014. Increíble. Ahora pasen los muchachos, porque si pasaban antes era que me querían decir que terminara, ¿no? Pero ahora si pasan es que ya terminó. Ese es el deal. Que el Señor me los bendiga en el año 2014. Que cada uno de ustedes sea prosperado, sea dirigido. Aprendamos de lo que pasó este año. Aprovechemos la nueva oportunidad. Cuídese. Pásela bien en su casa. No salga el 12 a las 12 de la noche, por favor. Hay muchos tiros locos en el aire. Quédese en su casa o venga a su iglesia. Y que Jesús pueda venir pronto. Y ojalá que el 2014 sea ese año. Dios me lo bendiga. Para concluir, en esta mañana los invito a ponerse de pie y buscar en sus himnarios el número 79. Número 79.
nosotros alabemos al eterno Rey, cantemos a Jesús a nuestro bien, con el coro de Belén, canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores, vino al seno virginal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús, pues al dar tu vida eterna, tú nos traes vida y luz. Haz tu majestad llegado y buscarnos castigado, para darnos el vivir. A la muerte quieres ir, canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. Hermanos, todos están invitados para la comida.